Record. Ah, caramba. Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día sábado, estamos en marzo 7, ¿verdad? Y estamos haciendo el estudio de Deuteronomio, en la lección número 227. Seguimos nuestro incremento, seguimos nuestro camino, pues hacia el conocimiento de la palabra de Dios. Esto es un asunto paulatino, como comprenderán, que requiere nuestra abolición, nuestro libre albedrío. Esto requiere que nosotros pongamos a un lado los asuntos del mundo cotidianos, nuestros trabajos, nuestros quehaceres, nuestras otras cosas que hacemos en el mundo, para venir a la iglesia, para separarnos, para santificarnos del mundo, para poder conocer la palabra de Dios. Ese es el proceso educativo de la palabra de Dios. Entonces, ya que estamos aquí, pues le damos las gracias a Dios por permitirnos venir y por el soporte logístico que nos ofrece para poder llegar aquí. De otra forma no podemos llegar. De todas maneras, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual que es tan importante para nuestro sustento espiritual. Tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice: no se adapten a este mundo, a este sistema. No se adapten a él mismo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hoy en día, los diferentes ataques que nosotros tenemos vienen en forma de religión, pero es una religión camuflajeada, y en forma de filosofías muy elaboradas, muy sofisticadas. Por ejemplo, lo que presenta las Naciones Unidas en términos de la evolución, por ejemplo. Eso es algo extraordinario, que la gente lo ve como ciencia, pero en realidad no es ciencia, sino que es una religión pagana que hace un lado de las cosas que Dios nos ha divulgado a nosotros para implementar lo que ellos dicen que son la realidad. Así como estos, hay muchas cosas que tratan de socavar las instituciones divinas que han sido presentadas por Dios precisamente en el libro de Deuteronomio para que nosotros tengamos prosperidad. Al echar eso a un lado, nosotros nos hacemos daño. Hacer caso al sistema de afuera, nos hacemos daño. Es más, nos preocupamos. Una de las cosas que ocurre es que hay una enorme carga de preocupación cuando el Señor nos dice a nosotros: vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Yo soy la roca. O nosotros nos escondemos en el Señor. Y si nosotros tenemos al Señor, nosotros tenemos todo, porque Él se encarga de nosotros. Ustedes se van a dar cuenta de la cantidad de personas que están en un pánico increíble con el asunto de este virus. Pero pánico, señoras y señores. ¿Y por qué? Porque escuchan solamente las cosas del mundo y como ovejas pues son llevadas a ese sentir, a esa manera de pensar, son programadas y entran en pánico. Las ovejas, cuando hay un lobo, entran en pánico. Y ahí ven el lobo: no, nos van a matar, nos van a hacer pedacitos, vamos a morir. Y eso es lo que está pasando. En cambio, si tú estás con el Señor, tú estás tranquilo, sabes que el Señor está protegido, sabes que ninguna peste... Es más, nosotros cantamos la canción esa, el Salmo 93, lo cantamos aquí en la iglesia, que nosotros estamos protegidos por el Señor. O sea que no tenemos que estar con ese asunto y esa tensión que produce el mundo. Simplemente tenemos que venir a la palabra de Dios, y la palabra de Dios a nosotros nos da la paz y la tranquilidad que nosotros pues necesitamos, y nos quitamos la carga que a veces nosotros mismos cargamos, porque queremos cargarla, porque pensamos que podemos con ella, y nos preocupamos y perdemos el sueño y todo lo demás, y no hay necesidad. ¿Para qué? Si el Señor está con nosotros o no está. ¿No crees o no crees? ¿Quién tiene más fuerza, tú o el Señor? ¿Ah? Entonces, pues, tenemos que... Pero a veces tenemos que escucharlo para recordarnos, porque a veces se nos olvida, pues en el agite de la vida uno se olvida de que nosotros estamos en el favor del Señor. Él nos ama, Él nos protege. Pues bien, les digo eso como preámbulo de lo que les voy a decir en estos momentos. Estamos viendo en el libro de Deuteronomio el asunto de los jueces, de la justicia, de las leyes y del Estado. Dios ha preparado las cosas de tal manera que funcionen aún en el sistema cósmico de Satanás. Aquellos países que se apegan a los dictámenes divinos tienen prosperidad, aún en el sistema cósmico. Entonces, cuando llegamos a la sección de la autoridad en la Escritura, con lo que estamos tratando es con la estructura social, que es una manera
de ver cómo se teje pues la sociedad y cuáles son los métodos utilizados, y eso es un asunto muy importante. Hemos visto que esa manipulación proviene pues del sistema que se está engendrando en los Estados Unidos, porque se están separando del sistema que vamos a estudiar en este momento. Aquí tenemos 4 partes en lo que tiene que ver con la estructura de la autoridad en la Biblia. Y el ejemplo que tenemos nosotros es Israel. Israel nos ofrece un ejemplo espectacular. Cada vez que Israel se pegaba a Dios, tenía unas bendiciones espectaculares. Cuando se retiraba de Dios, venía la catástrofe. Venían los 5 ciclos de disciplina y finalmente el pueblo era dispersado. Eso pasa con todos los países del mundo, señoras y señores. Por ejemplo, Venezuela, Cuba fue el primer ejemplo que yo vi. En Cuba la gente se había retirado del Señor, era solamente una parranda continua y el pueblo es destruido, y después de eso viene la diáspora. Igualito como pasa en Israel. Viene la diáspora, las personas que tenían su pueblo amado ahora ven al pueblo como foráneo, ya no quieren regresar porque es un problema, es una tiranía. Lo mismo pasa con Venezuela, lo mismo está pasando con los países que están separados de Dios. ¿Por qué? Porque hacen caso omiso de lo que Dios ha preparado y no conocen la palabra de Dios. Entonces, el interés de nosotros como embajadores de Cristo es conocer estas cosas para implementarlas en nuestra vida y para invitar a la gente que la conozca. Hay tantos cristianos, tanto del ámbito llamado protestante como de los católicos, que no conocen nada de la palabra de Dios. Es una vergüenza lo que hay el día de hoy, porque no tienen de qué anclarse. Solamente tienen sistemas humanos para su protección y psicológicos, y eso no es suficiente. No es suficiente para entrar y solventar los problemas de este mundo. Pues bien, entonces veamos este asunto de lo que son las leyes y la justicia y el Estado. Y lo primero que voy a hacer es, le voy a poner la estructura de la sociedad en la Biblia, que es muy interesante. Y aquí tienen en Deuteronomio 16, del 16-18 hasta el 17-13, los jueces. Después de esto tenemos los reyes, en Deuteronomio 17, del 14 al 20. Después tenemos en Deuteronomio 18, del 1 al 8, los levitas. Y finalmente tenemos a los profetas, en Deuteronomio 18, del 9 al 22. Entonces, esta es una estructura muy importante porque de esta manera es que Dios protege al pueblo de Israel y lo mantiene fuerte y vigoroso. Entonces, lo primero que quiero hacer es darles a Deuteronomio 16, del 6:18 al 17:1. Y aquí se los pongo en la pantalla, y dice lo siguiente: nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con juicio justo. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno. ¿Por qué? Porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Fíjense que nosotros hemos visto, no solamente en Colombia, los problemas que están pasando con el asunto de las drogas, porque una vez que esta gente comienza a vender drogas, pero internacionalmente, son billones y billones de dólares los que entran al país. Esta gente no tiene escrúpulos, no tiene a Dios, y lo que hace es soborna a los jueces, los compra, plomo o plata. Le enseñan la fotografía de la familia, tú no haces lo que te digo, se va a la familia, si haces lo que yo te digo, yo te pago dinero. ¿Okay? Y entonces lo que sucede con estas personas es que quizás reciben el dinero y se van del país porque saben que no van a poder mantener ese asunto, y comienzan a poner jueces que dictan a favor de las personas que están haciendo los crímenes, en contra de las víctimas. Entonces lo que hace eso es que pervierte el país y el país se viene abajo. Eso mismo está pasando en México, eso mismo está pasando en los países centroamericanos. Esto es una cosa, una pandemia, es más peligrosa que el virus que ustedes están oyendo. Eso sí es peligroso porque eso sí acaba con un país rapidísimo. Estoy escuchando de mi querido amigo José, que trabaja conmigo, como en su mismo lugar, en San Luis de Potosí, pues están secuestrando gente, los Zetas están secuestrando gente. Los Zetas secuestran no solamente a los hombres, sino a los jóvenes. ¿Para qué? Para entregarlos, para que sean parte de su ejército. Las mujeres las agarran y las prostituyen para sacar dinero, o se llevan a las mujeres más bonitas para ellos. Ahí ¿quién puede hacer nada? O sea, ¿qué pasa con un país así? ¿Quién se quiere quedar ahí? ¿Quién se quiere quedar si la persona viene, tú tienes un negocio y te exigen, tú tienes que darle mordida a los Zetas, o tienes que darle mordida a las personas que están en ese tipo de actividad? Se derrumba el país, se derrumba, así de fácil. Claro está que ahora pues ustedes se van a dar cuenta, yo se los he venido diciendo por mucho tiempo, pero eso está siendo permitido para desplomar al país. Recuérdense de lo que tiene el sistema comunismo bajo esta ejida de las Naciones Unidas.
destruir para que de la ceniza salga el Fénix, para crear un nuevo sistema mundial. Eso es todo lo que ellos quieren. Una tiranía total, al estilo de la China, donde los que mandan son dioses y los que están abajo tienen que hacer todo lo que les digan. Y si no, se mueren de hambre. Y se mueren de hambre y a ellos no les interesa que te mueras de hambre. Simplemente. Pues bien, entonces por eso dice, la justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Lo contrario de eso es que si no hay justicia, no vas a vivir en la tierra que el Señor tu Dios te da. Vas a ser desposeído de tu tierra. Y después en el versículo 21, estoy dándole eso como aplicación de lo que estamos estudiando. Y después en el versículo 21 dice, no plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios, ni harás para ti, ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el Señor tu Dios. No sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto alguna imperfección, porque es cosa abominable al Señor tu Dios. Es la costumbre de ellos hacer falo masculino y adorar al falo masculino, en forma de obelisco. Los obeliscos tienen eso, es lo mismo. Un obelisco es la representación antigua de estos falos. Entonces, después de la nada, pues aparecen estos 3 versículos que ven aquí. Aquí dice, en el versículo 21, primero habla del tema que a nosotros nos interesa muchísimo, que es el asunto de los jueces, ¿verdad? Como les puse aquí en este pasado diapositiva, estamos viendo que ahí están los jueces. El nombramiento de los jueces, de los reyes, de los levitas y de los profetas. Pues aquí tienen en Deuteronomio 16, 18 al 17.1, pero ahora en el versículo 21 aparecen 3 versículos que verdaderamente, ¿por qué están ahí? O sea, no tienen que ver con el nombramiento, ¿verdad?, de estas personas. No tiene nada que ver con el contexto. Estos no parecen seguir lo que acabamos de leer, pues, y no parece encajar muy bien con la próxima sección. Entonces, claro está, más adelante entra la defección religiosa, etc. Y aquí podemos ver una conexión, y eso es lo que les voy a explicar. Pero antes de entrar en esa conexión, quiero regresar al versículo 18 y vamos a ver las oficinas de los jueces y los jueces. Y mientras hacemos eso, bueno, queremos ver cómo Dios había establecido la ley, porque eso es lo que va a regir al pueblo y eso es lo que le va a dar al pueblo de Israel la ventaja absoluta en el globo terráqueo. Dios los va a proteger porque Él respalda su palabra. Entonces, a medida que hace la transición de lo que había en Egipto como esclavos, el pueblo completo estaba lleno de esclavos, porque los judíos llegaron a ser esclavos en Egipto. Entonces, a través de los 40 años, a medida que hace la transición, a través de las conquistas y hasta el fin, Moisés explica estas 4 etapas de transición. Recuérdense que lo está haciendo al otro lado del Jordán, al este del Jordán, porque él no pudo entrar a la tierra prometida, porque el Señor, su Dios, se lo negó, porque él había desobedecido al Señor dándole el golpe a la piedra. Entonces, aquí tenemos que él de todas maneras da esa información, la deja por escrito, se la traspasa a Josué y él ahora va a dar esa información al pueblo. Entonces, todo ha quedado por escrito, pero él tenía que explicarle esto al pueblo. Obviamente pues que tenemos que comenzar con un grupo de personas que no tienen un orden social de ningún tipo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos no tenían ningún tipo de organización gubernamental autónoma. Ellos eran esclavos. Ellos hacían lo que les decían. Entonces, aquí tenemos el problema, pues. Ahí hay millones de personas que han sido sacadas de una sociedad egipcia y ahora se encuentran dispersadas por el desierto. Aproximadamente eran 640,000 hombres, más las mujeres y los niños, para un total de casi 3 millones de personas, 2.5, casi 3 millones de personas que divagaban por el desierto por esos 40 años. Originalmente no tenían que ser 40 años. Yo les dije que eso fue un periodo cortísimo de meses. Ahora, mover un pueblo de 3 millones de personas con vacas, con ganado, con carretas y todo eso se demora tiempo. Pero fue aproximadamente 2 meses o 3 meses lo que ellos necesitaban para llegar a Israel. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Se negó. Los hombres se negaron a pelear la batalla porque no creyeron en el Señor, a pesar de que Moisés les había hablado y les había dicho que el Señor estaba con ellos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Los manda al desierto a divagar por 40 años, básicamente. Pero después del transcurso de 40 años, que mueren todos estos 640,000 varones, quedan solamente Moisés, Caleb y Josué, ¿verdad? Eran los únicos que quedaron de los hombres, el resto era la civilización de los jóvenes. Estos sí entran a poseer la tierra y ellos son los que pelearon la batalla al este del río Jordán. Entonces, aquí ellos no tenían esa organización gubernamental.
se estaba formulando la organización gubernamental en el transcurso del desierto y en la entrada al establecimiento de estas tribus en sus lugares que le correspondían dadas por Dios. Entonces, ¿qué tipo de orden social tenemos aquí? Pues bien, la primera etapa del orden se indica y es de esta manera que está dispuesto. El orden, las etapas del orden divino. Y para nosotros, recuérdense que esta es la fotografía que tenemos nosotros, el ejemplo que tenemos nosotros del pueblo de Israel. Esos son todos los motivos por el cual el pueblo de Israel para nosotros es una bendición, porque ahí están las normas de Dios estableciendo una nación sana, fuerte y saludable. Ahí hay un nacionalismo, señora, no hay internacionalismo. Incluso el internacionalismo era completamente prohibido. ¿Okay? Ahí no tenía que entrar el pueblo de Dios a hacer ningún tipo de sincretismo, de contratos o de cosas con los otros países, porque Dios no lo permitía, porque esto era un pueblo separado, santificado para Dios. Entonces el orden divino era Jehová primero que todo. Jehová, en este caso, el Rey de los ejércitos es el Señor Jesucristo. Miren, el Creador, el que hizo la tierra, es el Señor Jesucristo. Jehová es el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel. Entonces Él es el primero. Él tiene la primacía y después que Él conquiste todo se lo va a dar a Dios Padre. Pero es Él. Ahora, eso no merma el asunto de que Jehová es utilizado para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo y muchas veces se utiliza para los tres en uno. Pero en este caso estamos viendo de Jehová, que es el Señor Jesucristo. Y después debajo de Él está la ley. ¿Qué impera bajo el Señor Jesucristo? La ley. ¿Qué impera bajo Dios? La ley. Antes que los hombres. Todos los hombres están sujetos a la ley. Entonces incluso Moisés está bajo la ley. En el punto número 3 lo pueden ver. Moisés no está por encima de la ley. Aunque a él se le divulgó la ley, él no está por encima de la ley, él está debajo de la ley. Y después tenemos las 12 tribus con sus ancianos. Ahora, hasta ahí se ha llegado pues el asunto, pero ahora con este asunto de los jueces va a comenzar a bifurcarse aún más. El organigrama administrativo del país va a formularse. Y eso es lo que vamos a ver, pero este es el orden que esto sigue. Entonces esto nos hace regresar hasta el Éxodo 18 y podemos ver que es un verdadero problema en el cual Moisés se ha metido, sacando a este pueblo. Por eso, él a lo primero no quiso hacer nada de esto, pero pues a empujones lo hizo. Vimos que su hermano es el que habló por él, pero ya llega un momento en que él pues tiene la rienda, él es el que manda y a empujones ahora tiene un problema que él tiene que solventar, porque son mucha la gente y son muy rebeldes, son cuello duro, como dice la palabra de Dios. De paso, es un gran ejemplo acerca de la gerencia, de cómo organizar las cosas. En la marcha, como quien dice, literalmente en la marcha, él está organizando este asunto, porque Moisés tenía un problema pues relacionado con la gerencia. Y lo maravilloso del Antiguo Testamento es que en realidad nos permite ver a un pueblo manejando problemas reales. Ahora, quiero que sepan una cosa, Moisés era un genio. Moisés era un genio militar, era un genio en la arquitectura, era un genio en la organización, era genio, ese hombre era un genio, tenía una capacidad mental espectacular. Una de las cosas que lo caracterizaba era la memoria que tenía, una memoria fotostática. Él recibe la ley y se la graba, él después escribe todo lo que el Señor le dije por escrito. Imagínense qué tipo de mente tenía este señor. Yo les comenté que Tischendorf, que entra a la Iglesia Católica y copia la Biblia, tenía este mismo tipo de memoria, pues podía grabarse por 2 horas, todo lo que leía se le quedaba grabado como una película, y lo que hacía él se concentraba y veía todas las partes de lo que había estudiado, y después las escribía, y después de esa manera sacaron la Biblia del Vaticano, básicamente, porque ellos solamente eran los que tenían la Biblia y ellos manipulaban eso como les daba la gana. Entonces, aquí vemos pues que él tenía un problema relacionado con la gerencia. Ahora, lo maravilloso del Antiguo Testamento es que en realidad nos permite ver un pueblo entonces manejando estos problemas en la marcha. Ahora vayamos a Éxodo 18, del 13 al 16. Y aquí lo tienen, en Éxodo 18, 13 al 16, nos dice: y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Okay, aquí primero que tenemos algo, lo primero que podemos notar es lo siguiente: ¿cuántas personas tiene ese pueblo? Y hay más de 2,5 millones de personas, como les dije, 640,000 por un lado de hombres y el resto es las mujeres más los niños. Tiene un promedio de 3 niños, imagínense la cantidad de personas. O sea que aquí algo anda mal pues con la organización social. Y eso lo podemos ver inmediatamente antes de terminar toda la cláusula. ¿Cómo es que Moisés, siendo solamente una persona, se supone que pueda juzgar a millones de personas?
Y después continúa el asunto diciendo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Ahí lo tienen ustedes, y claro está, es obvio que tenían una fila de espera, pues porque cuando hay muchas personas siempre van a haber litigios, siempre que él hizo esto, o que me robaron esto, o que me empujaron, o que el buey de esta persona causó un problema y echaron a perder toda mi comida, o mataron a 2 de mis animales. Entonces él lo tenía que resolver, todavía había crímenes. Recuérdense que toda esta gente tiene naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa pues es algo que se tiene que restringir. Entonces, en el versículo 14 nos dice, cuando el suegro de Moisés vio lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es eso que se haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo todo el pueblo que está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Claro que eso era una cosa, una locura. Y le dice lo que estaba haciendo era ridículo. Ahora recuérdense que estamos hablando de los hombres que eran los que traían los litigios, pero todavía tenemos 640,000 personas. No quiere decir que todas las 640,000 personas venían a él, pero sí venía un número grande de personas con problemas. De todas maneras, se le iba todo el día en esto. Si son 15 minutos por persona, solamente puede haber 20, 30 casos al día. Puede haber 30 casos en un reloj de 12 horas, pero todo el día viendo problemas, ¿se dan cuenta? Entonces, es más, pues, Moisés no había pensado en el asunto de reorganizar todo esto. La información que le da Dios solamente llegaba hasta cierto punto. Entonces, después venía lo demás en la marcha. Es más, ustedes saben que Moisés creció en la casa del faraón. Pues era el favorito del faraón. Y ahí pues se entendía lo que era la burocracia. Y él sabía cómo organizar. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? El asunto cómico es que su suegro, que era pagano, el suegro de él, es más, fue un sacerdote pagano que vino a la fe posteriormente, y que además de todo esto, ya Moisés está distanciado de su esposa, de este momento la hija de su suegro, pues, básicamente. Pero aparentemente se lleva muy bien con su suegro, y eso pues nos ofrece una dinámica familiar bastante interesante, porque Moisés se llevaba muy bien con su suegro. Entonces, en el versículo 15, respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Entonces él no ha visto el asunto, porque él pensaba que como él fue el que habló con Dios y él fue el que recibió las instrucciones, era el único que podía tener ese tipo de actividad. O sea que el argumento de Moisés era que él era el único que tenía la línea directa con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque él fue pues el primer profeta. Pues bien, aquí hay algo muy positivo pues en lo que Moisés está tratando de decir. O sea, no es que simplemente se le escapó de las manos. O sea que aquí, ustedes saben que la palabra de Dios usa todo para comunicar la política divina. Y de alguna forma u otra, pues esta información que él da, que a nosotros nos parece ridículo que esta persona trate de juzgar a todas las personas, pero hay algo importante ahí porque él está sentando el precedente que él es la persona, el primer profeta que recibe la información de Dios. O sea que es una persona sumamente importante en él. Entonces, o sea que esto va a jugar un papel importante a través de toda esta sección. Y es que básicamente la justicia tiene que estar sobre el hombre y tiene que existir un estandarte en todo esto. Y Moisés entiende que no puede ser su propia opinión la que cuenta, ni la opinión de los ancianos. Tienen que ser los estatutos y los juicios de Dios los que rigen el pueblo. Y esa es la opinión que cuenta. Entonces, ahí estamos viendo que él se está extradicando del asunto de que él no es el principal. A veces uno recibe información de una fuente que desconoce. Yo les he comentado esto anteriormente, que si tú estás tratando de resolver un problema y le das vuelta y le das vuelta y le das vuelta y no puedes, no das con el asunto, y viene una persona que está afuera y dice, mira, ¿por qué no mueves eso? ¿Por qué no lo vi? Tan fácil que estaba, ¿verdad? Pero necesitabas a esa persona por fuera que lo viera. Es lo mismo que está pasando con él. Fue su suegro el que le dice el asunto, porque él no se había dado cuenta del asunto. Entonces, vemos que en el versículo 16 dice, cuando tienen un pleito vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. ¿Se dan cuenta? O sea que Moisés está tratando de actuar como un maestro y a la misma vez estaba tratando de ser el juez para todas las personas. Y es aquí donde tenemos la segunda parte pues del arreglo. Y se encuentra en los versículos 17 al 23. Y ahí se los pongo también en la pantalla. Entonces fíjense en esto, qué interesante.
El suegro de Moisés le dijo a Moisés: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no puedes hacerlo tú solo. Imagínense, para él, porque tenía que escuchar uno tras otro, tras otro, tras otro. Y para otros, porque tenía que esperar en esa línea todo el día. Es como las líneas que existen hoy en día en Venezuela para comprar comida. Todo el día para comprar comida. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces la gente se cansa y se aburre. Entonces en el versículo 19 le dice: ahora escúchame, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Fíjense que, ¿quién es el que manda? Moisés. ¿Y de quién está recibiendo instrucciones? Es su suegro, que era mayor que él, y él escuchaba a su suegro. Bajo la ley mosaica, eso es válido. Bajo la ley mosaica hay que tener respeto por los padres. Y una vez que tú te casas, eso llegan a ser tus padres también. ¿Vieron eso? O sea que hay tener que existir ese respeto, un respeto formidable. Y enséñale los estatutos y las leyes y hazle saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás entre todo el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, hombres veraces que aborrecen las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, miren el orden, de 1000, de 100, de 50 y de 10. Entonces ahí tenemos que hay personas que van a estar encargadas de 1000 personas, hay otras que están encargadas de 100, otros de 50 y otros de 10. Entonces, y que juzguen ellos al pueblo todo el tiempo, y que traigan a ti todo el pleito grave, pero ellos juzguen todo el pleito sencillo, que así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo. Claro, ellos van a recibir toda esta carga de todos los problemas que tiene la gente, pero los casos demasiado difíciles que requerían pues el establecimiento formativo de la jurisprudencia precedente, se lo traían a él porque él tenía contacto con Dios, y Dios le daba a él la solución. Entonces, ya los demás ya se habían dado, porque generalmente ocurre la misma cosa. Es como un médico que comienza a practicar, estudia y estudie todo tipo de cosas, tiene que estudiar. Pero que ya cuando comienza su práctica, lo que ve cotidianamente es lo mismo. Muy rara vez, el 2% sale algo que nunca había visto. ¿Y qué hace él? Lo manda a un especialista. El resto es la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa. La gente viene porque tiene un dolor o tiene una jaqueca o tiene algún problema y cree que es el único que tiene el problema y se asusta. Pero ya ese médico ha visto eso no sé cuántas veces. Es más, los médicos ni te tienen que hacer exámenes para que sepan. ¿Okay? Lo hacen para asesorarle, para que no los demanden, pero ellos te ven a ti, inmediatamente saben lo que tienes. Dos cositas te mira, es lo mismo que el dentista que te abre la boca y ve la boca. Tú no puedes ver lo que ve el dentista porque él está entrenado. El dentista abre la boca, sabe exactamente lo que tienes y cuál es el problema que tienes. ¿Okay? Entonces, claro está, lo mismo pasa pues con estas personas que toman estos juicios cotidianamente, es la misma cosa. Entonces, y así será más fácil para ti que ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar, a su casa básicamente. Pues bien, fíjense que dice a su lugar, no dice a su casa, porque estaban peregrinando y ellos donde cayeran ahí estaban. Pues bien, entonces Moisés no estaba lleno de orgullo, como pueden ver. Este es el hombre, el non plus ultra, el número 1 de Israel, pero él escucha a su suegro tranquilamente, no está orgulloso, no le dice, no, tú no puedes decir lo que yo tengo que hacer. Hay personas que tienen orgullo que dicen eso, pero tú cómo sabes, ¿acaso tú hablaste con Dios? Yo sí, tú estuviste en la montaña, yo sí. O sea, él puede decirle eso si le da la gana, ¿verdad? Pero, claro está, él no estaba lleno de orgullo. Aquí tenemos a un hombre que tiene mucho menos experiencia con el Señor de la que tiene Moisés, y en el versículo 24 podemos ver la humildad de Moisés. Y aquí les pongo entonces al versículo 24. Por eso se dice de Moisés que era el hombre más humilde de la tierra. ¿Okay? Era un Jesurún. Jesurún es un hombre que había llegado a la máxima madurez espiritual. Ahora nosotros tenemos la misma oportunidad. Es más, nosotros tenemos más información de la que tenía él para llegar a la madurez espiritual. ¿Okay? O sea que todos nosotros podemos llegar a esa etapa. ¿Okay? Pues bien, en Éxodo 18:24 dice, Moisés escuchó ¿a quién? A su suegro, e hizo todo lo que le había dicho, y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel. Ahora, ¿él está recibiendo consejo de un judío? No, él era sacerdote pagano, pero se convirtió, conoció al Señor. Entonces, ahí la cosa cambió.
Y escogió Moisés hombres capaces entre todo Israel, y los puso por cabezas del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y ellos juzgaban al pueblo en todo el tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, mas todo el pleito sencillo lo juzgaban ellos. Entonces, aquí pueden ver ustedes, habían los de 1000, habían los de 100 y habían los de 10. Y arriba de los de 10 estaba ¿quién? Moisés. ¿Okay? Entonces, esto es lo mismo. Yo no sé si ustedes han entrado a estas compañías de multinivel, servicio multinivel, que ellos te dicen, no, lo único que tienes que traer es 10, entrena 10, y esos 10 que entrenen a 10, y esos 10 a 10, y esos 10 a 10, y a 10, así, ¿verdad? Y es verdad. ¿Okay? Entonces aquí tienen, primero está Dios, ¿okay? Después está la ley, las 12 tribus, y después viene Moisés y su organización, y la organización de Moisés, que en este caso él tenía el lugar número 1, después tenía a 10 personas bajo él, ¿verdad? Y después de esto cada persona tenía 10 personas bajo ella, esas eran 10 por 10, 100, y cada de esas personas tenían 10 sobre ellos. Entonces, cuando tú tienes ese arreglo, tú vas a tener éxito, es manejable, ya puedes manejar la cantidad de negocio, pues si le puedes decir de esa manera que ellos tenían, el negocio de la jurisprudencia. Y ellos eran entrenados por medio de la palabra de Dios, y ellos eran los que asentaban los casos jurídicos en todo el pueblo. Entonces, de esa manera se llegaba a la máxima extensión y tenían los problemas resueltos. ¿Okay? Lo que hace, por ejemplo, la medicina moderna, que más y más está haciendo eso, es que tienen personas de 1000. Ellos son los que ven las cosas cotidianas. Y si es un poquito difícil, se lo pasan a la persona de arriba que ve los casos. Ya se acostumbra a ver los casos difíciles, que para los de abajo no son difíciles, pero para ellos son fáciles porque lo ven todo el tiempo. Y si viene un caso que se lo pasan al que está arriba. Y después arriba, después viene el experto, el sumum bonum de la experiencia en una cosa en particular. Y él es el que la resuelve. Ese mismo sistema es el que están utilizando hoy en día, pues, yo no sé si saben esto, pero en las computadoras, Google sobre todo, logra tener un programa que está disponible, me parece, a los médicos, no sé a qué tantas personas están disponibles, que tiene la certeza de darte a ti una prognosis. Primero te examina, te hace preguntas y te examina, y 94% de lo que te dice sale al pie de la letra, mientras que un médico tiene el 75%. O sea que es más fidedigno lo que ellos están haciendo porque tienen muchísimo más información, pues, información instantánea. Un médico solamente puede retener tanta información y no la puede tener al día, pero ellos sí lo mantienen al día. Entonces ellos pueden llegar y tener una mejor manera de tratar. Ya han encontrado, por ejemplo, se han dado cuenta que este asunto de este virus, antes la gente la ponían parada para ver televisión. Se han dado cuenta que ahora tienen que hacer una cosa diferente, que no es eso lo que tienen que hacer. El tratamiento es diferente y prolonga y mejora la experiencia que tiene la persona y da más porcentaje de tener una recuperación. O sea que mucho menos gente se muere. Y eso lo han comparado con las epidemias que han existido anteriormente. Pero esas epidemias que han existido anteriormente, ¿cómo era la medicina anteriormente? Muy pobre. Hoy en día la medicina ha adelantado tremendamente. O sea que para que se muera una persona de cualquier problema de eso es dificilísimo que se muera. Claro que se van a morir algunos, pero es dificilísimo con la tecnología que existe hoy en día. No. Pues le digo eso pues porque tiene el mismo sistema que ellos utilizan aquí, están viendo que puede ser utilizado para manejar un pueblo. No funciona en todas las cosas, pero más que todo pues en la organización de un pueblo. En lo que concierne a las leyes, pero eso solamente toca ciertos segmentos y cierto tipo de problemas. Pues bien, aquí tenemos la transición de liderazgo entonces. O sea que la próxima etapa es la siguiente. Estas oficinas son llamadas en el hebreo los Sarim, así como Sara, Sarim, con I-M, ¿okay? Sarim. Y estas están sobre unidades de marcha, porque hay unidades de marcha. Entonces, se van a dar cuenta que en el organigrama, esas están bajo las tribus. Están las tribus, están estos Sarim, y son unidades de 10 personas. Entonces, ahí les puse yo las tribus. En este caso, él es el que está, a él se le dio la ley. Aquí tenemos que poner a este hombre aquí, porque a él se le dio la ley, ¿verdad? Pero después de esto vienen
los sarim. Entonces, las unidades de 10, debajo de los 12, vienen los sarim. ¿Verdad? Aquí está Moisés, aquí están los 12, ya después Moisés se retira de eso y ya queda el pueblo, pero esta primera unidad se le conoce como la unidad de los sarim, que son 10, bajo las tribus. Si hay 12 tribus, ¿cuántos sarim hay? 120, ¿verdad? Porque son 10 bajo cada tribu. Esos son los sarim de las tribus. Las tribus se encargaban de juzgar a sus propias tribus. O sea, que era algo muy interesante. Entonces ya ustedes ven una organización que verdaderamente puede capturar muchísimo, ¿verdad? Puede capturar mucha gente y los problemas se resuelven rápido, porque eso es lo que él quería, que los problemas se resolvieran rápidamente. Entonces, son unidades, se van a dar cuenta que en ese organigrama pues son estos. O sea que tenemos de 10, de 50, de 100 y de 1000. O sea que hay un nivel en estas oficinas. Y ese es el motivo por el cual tenemos la segunda capa. Y quiero que vean la cadena de mando. Moisés sigue siendo la clave de todo esto y él está actuando como juez final porque Moisés es el que camina con Dios. Entonces, aún los 12 tribus, los jefes de las 12 tribus iban a Moisés, ¿verdad? Y Moisés conocía la ley, a él se le dio la ley, él era el primero en este caso, esto después va a desaparecer porque él no va a vivir siempre. Y por eso quiero regresar al libro de Números, capítulo 11. O sea que todo este periodo de tiempo es el que utiliza Moisés para ajustarse. Esto lo está descubriendo en la marcha, señoras y señores. Es la parte importante, porque él no sabía estas cosas, recibe un poquito de información por aquí, otro un poquito de información por allá, entonces él comienza a sentar el precedente, sentar las oficinas y la cosa comienza a organizarse. Entonces, todo ese periodo de tiempo es el que utiliza Moisés para ajustarse y ese es un asunto muy interesante porque a veces los mismos pastores aprenden esto, sino hasta después de los trancazos. ¿Okay? Porque, mire, todos los pastores no saben todas las cosas. Consideran lo que es una organización. Yo, en realidad, yo reconozco que soy pobre en el asunto de la organización. No le he dado mucho hincapié a eso y se necesita la información, el liderazgo. Pero hay personas dentro de la iglesia que sí tienen la capacidad para organizar. ¿Se dan cuenta? Siempre están bajo el pastor, pero pueden organizar para que las cosas operen de la manera correcta. Entonces, aquí vemos pues que ese es el motivo por el cual los pastores, dentro de los confines de la palabra, tienen que ser flexibles basado en lo que la situación local requiere. O sea que el asunto es que los pastores se tienen que adaptar también. Pues ahora veamos el asunto en Números 11. Y aquí de nuevo se los pongo en la pantalla para que ustedes se den cuenta. Y el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a los oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió el extremo del campamento. Fíjense en esto y recuérdense de este número 11, del 1 al 3, porque un extremo del campamento es que comienza todo esto, el run run y el problema. Se están quejando del maná, pero resulta que lo que se están quejando, comienza la queja con los egipcios que se añadieron al pueblo de Israel para salir de Egipto, porque creyeron en la señoridad conversos, pero muy fácilmente cayeron en el asunto, porque no tenían pues la formación, caen en el asunto de la queja. Entonces, clamó el pueblo a Moisés, y eso pues se cundió por todo el pueblo. Después, pues, por esa zona especialmente comienza la queja de las personas, que cómo es posible que no haya esta comida, etc. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. O sea que lo que hubo ahí era el fuego consumió una parte del campamento donde se inician estas cosas. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y ahí tienen la disciplina entonces. Y después en el Números 11, 4 al 5, nos dice lo siguiente. La gente extranjera, ¿okay? Ahí en varias versiones de la Biblia le dicen la chusma o le dicen, tienen otros nombres despectivos pues, para esto. La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Sabe qué quiere decir de balde? Gratis. Lo comimos gratis. Gratis nos los daban el pescado. ¿Okay? De los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla, de los ajos. O sea que esta gente extranjera eran los egipcios que habían salido con los judíos, y a ellos no les tomó mucho tiempo para no estar contentos con esa dieta
que según ellos era de un maná insípido. Y su descontento rápidamente se difundió pues por parte del pueblo de los israelitas. Y esas personas malcontentas despreciaron la provisión del maná de Dios para ellos y añoraban pues los sabores más fuertes que habían disfrutado en Egipto. Y fracasaron por no escuchar la advertencia de Dios en Tabera. ¿Okay? En Tabera, que es el lugar que les acabo de mencionar. Bueno, eso es muy fácil de entender, porque yo por el día, hoy estoy acostumbrado a comer con chile, con picante. Antes no comía con picante. Antes cuando recién llegué, no, picante no, qué horrible, yo no puedo. Ahora no, ahora me acostumbré, porque aquí la influencia mexicana es fuerte. Entonces, yo los huevos en la mañana antes no los comía con picante, pero ahora sí, si no me los como picante no me saben igual, entonces tengo que echarle picante, su chilito, porque no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, ahora imagínense un mexicano que sale de México y se va, por ejemplo, a Inglaterra. En Inglaterra la comida es insípida, ¿okay? Y tú le das a un mexicano una comida de esa y mi chile, ¿y qué pasó con el sabor? ¿Verdad? Esto no tiene sabor. Lo mismo que pasaba con ellos que están acostumbrados a comer allá y ahora le dan maná y entonces se quejan porque no tiene maná. Lo mismo pasa pues en cada país tiene un sabor especial, algo, un aliño especial, sí, sí, un aliño especial que le gusta, que si no lo prueba, esto no es lo mismo porque no están acostumbrados a comerlo. Ahora, eso no quiere decir que encuentras algunas cosas que son verdaderamente deliciosas, ¿verdad? Como están, pero uno se agrada a lo que come cuando joven, ¿verdad? Pues bien, entonces eso era lo que pasaba, ellos estaban quejando porque no tenían los aliños. Ahora, ellos no recibían eso de balde. Ellos eran, ¿qué? ¿Qué eran ellos? Esclavos. Ellos les daban lo que les daban y ellos tenían que comer lo que comían, ¿verdad? De paso, entonces aquí, esta palabra Tabera se las quiero poner para que ustedes se den cuenta de qué se trataba. Uno de los lugares donde acamparon los israelitas y queda 3 días al norte del monte Sinaí. Y ahí el pueblo se quejó a oídos de Jehová y oyó Jehová y se encendió en ellos el fuego de Jehová. Y ahí vino pues el nombre de Tabara. Y se los acabo de leer en Números 11, 1-3, porque Dios quemó esa zona completamente, la quemó y tuvo que intervenir Moisés para que apagara el fuego, pues. O sea que han regresado mentalmente a la sociedad de Egipto previa. ¿Okay? Y dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, gratis. Pero en realidad, ¿lo recibían gratis en realidad? No. Es más, ellos no le pagaban nada. Ellos trabajaban por comida. Lo que pasa es que con el hambre y el desdén que tienen de la comida de Dios, pues no piensan en las cosas malas, sino piensan en el sabor que tenían. Pero no cuentan lo que les costaba tener eso, ¿verdad? Total, pues, se dan cuenta, se olvidaron de los asuntos de la opresión y después ellos comienzan a dar la lista de la dieta que tenían. Y posteriormente, en el próximo versículo, que lo vamos a leer en la próxima clase, el 11, 16, 7, tenemos algo que debemos ver pues más cuidadosamente. Ahí vamos a regresar en la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan interesantes. Esta es una historia fascinante para nosotros de cómo actúa un pueblo y cómo se va generando la ley en el pueblo de Israel y los problemas por los cuales pasa Moisés para lograr ese objetivo. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete entonces para que nosotros podamos aplicar estos asuntos a nuestra vida diaria para la honra y la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.